Soy Roy Guevara Arzú, presidente del Movimiento Federalista Panafricano para América Latina y el Caribe y el secretario general de la Red Continental Afroamérica 21, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Comunal SEDECO en Honduras. Ganó la octava estrella en la bandera de la hermana República Bolivariana de Venezuela, con el aporte de 38,000 votos de nuestros hermanos afrodescendientes. Salud, hermanos afrodescendientes. Hay que seguir luchando por la patria grande. Hay que seguir aportando a esa lucha desde antes de la independencia de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Los afrodescendientes fueron significativos en cuanto a soporte. Qué suerte que se unieron nacionalmente para defender esa patria grande, para defender el Esequibo. Esa es una de las contribuciones más importantes. Creemos de que los hermanos de la República Bolivariana tienen el derecho de luchar por la autodeterminación por su territorio. Sabemos que la Guyana Esequiba, desde el primer momento, 1492, 1840, cuando la formación del territorio durante el periodo colonial e independencia, ya formaba parte ese territorio como propiedad territorial de Venezuela. En el segundo momento, en 1840-1899, hubo una agresión imperial, una agresión de los imperialistas, ¿no? El despojo y fraude arbitral. Desde luego, ese fraude fue descubierto pues muchos años después, mucho periodo después, y por el cual le dio potestad nuevamente a Venezuela de denunciar ese fraude y seguir hasta el sol de hoy luchando por su legítimo derecho a la propiedad del Esequibo. Se habla de un tercer momento también, que data desde 1900 a 1966. La diplomacia del imperialismo de las cañoneras, denuncia del fraude y el despertar de la conciencia y del Acuerdo de Ginebra. Ese proceso de concientización del marco internacional, el derecho que le asiste y que le sigue asistiendo a Venezuela, de poder denunciar ese fraude que hubo para poderlo expropiar desde su territorio. Un cuarto momento se habla desde 1966 al 2015, donde se llega pues al Acuerdo de Ginebra y búsqueda de una solución práctica satisfactoria para las partes de manera pacífica. Eso dice mucho por parte de Venezuela, que todos sus denuncias y sus actos están enmarcados dentro de la búsqueda de una resolución de manera pacífica. El quinto momento, desde el 2015 al 2023, surge una conspiración contra Venezuela. Desde luego, esta conspiración, vista de fuera, va acompañada de muchas acciones que afectan totalmente la subsistencia de los hermanos venezolanos. Sabemos de que el bloqueo económico y fue acompañado de la apropiación indebida de las reservas en oro y de sus reservas en dinero constante efectivo en las bancas internacionales,
también fue acompañada del bloqueo de acceso de las empresas de comunicación, las empresas de transporte aéreo, marítimo e inclusive eh, por tierra hacia Venezuela, ese intercambio comercial que les permitía comprar productos a nivel internacional para satisfacer las necesidades inmediatas del pueblo venezolano, fue bloqueado por el Imperio del Norte y acompañado también por sus aliados en Europa y el mundo. El pueblo venezolano ha resistido a todos estos embates. Desde luego, justificaron este imperio sobre la pobreza que se disemina, pretendiendo convencer al mundo de que existe una dictadura y que esta dictadura ha empobrecido. Pero el pueblo venezolano sabe de cuál es el origen de ese empobrecimiento y no precisamente ellos son los culpables, sino que más adelante vamos a ver el campo de interés que hay sobre los recursos naturales que son de Venezuela, que son una reserva mundial de muchos minerales que hoy en día todos desean y fundamentalmente lo que es la reserva petrolera. El sexto momento habla entonces del 2023 en adelante, que se enmarca en un referéndum consultivo que es una nueva etapa. Este referéndum está convocado conforme a lo que establece la constitución de ese país hermano, ¿ya? Y en ese marco es importante también establecer algunos elementos cronológicos sobre que vienen ocasionando y que llegan hasta nuestros días, que eso es para nosotros pues importante que la sociedad y el mundo entero lo conozca. El Estado venezolano ha mantenido por más de 100 años una posición firme en contra del despojo del Esequibo. Tras la componenda fraudulenta del laudo arbitral de París de 1899, que le arrebató a nuestro territorio de la Guyana Esequiba, la diplomacia nacional ha insistido en hacer respetar la extensión territorial originaria ya prevista en el mapa de la Capitanía General de Venezuela y ratificada en la Constitución de 1830. La colonia, es decir, en 1777, la Capitanía General de Venezuela, creada el 8 de septiembre mediante la Real Cédula de Carlos III. Acto administrativo, factor unificador en lo político, en lo económico y militar de las hasta entonces separadas provincias. Hasta esa fecha, hasta ese año, las provincias pues estaban separadas. En 1811, la patria de Bolívar, Venezuela, firma del Acta de Independencia del Imperio Español el 5 de julio de 1811. En 1814, firma del Tratado de Londres. El 13 de agosto, Holanda se vio obligada a vender al Reino Unido sus posesiones en Demerara, Esequibo y Berbice, sede de 51.700 kilómetros cuadrados. Sede 51.700 kilómetros cuadrados. En 1821, Simón Bolívar proclama la Gran Colombia con la firma de la Constitución en el Congreso de Cúcuta. La nueva república se vio obligada a protestar las continuas invasiones de los colonos ingleses.
a territorio venezolano. El artículo 6 de la Constitución de esa época expresa: el territorio de Colombia es el mismo que comprendía el antiguo virreinato de Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela. Es el mismo. Entonces, en 1821, el ministro Francisco Antonio Sea en nota dirigida al primer ministro de la Gran Bretaña, define los límites orientales de la Gran Colombia. Termina en el Esequibo y siendo la ribera izquierda de este río la frontera con la Guyana holandesa. Nota de Sea a Fort Claridge's, Londres, el 20 de febrero de 1821 y aparece publicada en Public Record Office, London, F.0.97, pleca 114. En 1824, Venezuela da a conocer al Imperio de Gran Bretaña que la frontera con la Guyana británica estaba situada en el río Esequibo. El Imperio de la Gran Bretaña reconoció la independencia de la Gran Colombia y a la Guyana Esequiba como parte integral de la República de Venezuela. En 1930, con la separación de la Gran Colombia, Venezuela establece en el artículo 5 de su nueva constitución lo siguiente: el territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela. En 1834, la corona británica reconoce la independencia de Venezuela. El preámbulo al despojo territorial. El gobierno inglés envía en 1840 al prusiano Robert Schomburg, quien presenta un mapa nunca consultado con el gobierno de Venezuela, en el que se traza arbitrariamente una línea al oeste del río Esequibo como la nueva frontera de la entonces colonia británica con Venezuela. La primera anexión ilegal consistió en 4.920 kilómetros cuadrados. Inicio del conflicto territorial, líneas Schomburg. En Londres se publica un mapa expansivo e invasor británico, a partir de la cual la Guyana británica pretende anexarse 141.930 kilómetros cuadrados. Más grande que Honduras, ¿no? Increíble. Honduras y El Salvador juntos. Aproximado a la superficie del estado Amazonas. En 1842, el ministro venezolano Alejo Fortique reclama al gobierno británico el retiro de los postes colocados en los puntos establecidos por la segunda línea Schomburg. El gobierno británico retira los postes reconociendo la soberanía de Venezuela. En 1850, acuerdo entre Gran Bretaña y Venezuela, se comprometen a no ocupar el territorio en disputa entre la segunda línea Schomburg de 1840 y el río Esequibo. En 1887, bajo el mandato del príncipe Guzmán Blanco, Venezuela rompe relaciones con Gran Bretaña tras la negación de cesar la invasión británica del territorio venezolano y nuevamente la línea Schomburg, la cual aumenta en 25.000 kilómetros cuadrados la anexión imperial. La aspiración suma un total de 203.310 kilómetros cuadrados, equivalentes aproximadamente a la mitad de la superficie de Alemania.
En 1893 a 1895, Venezuela gestionó la aceptación de un arbitraje por parte de la Gran Bretaña. En 1895 se involucra el Imperio norteamericano. Los Estados Unidos consideraron una amenaza a sus intereses cualquier apropiación territorial en América por parte de potencias europeas. Estados Unidos obtiene que la negativa de Gran Bretaña al examen judicial de sus títulos equivalía a una aplicación, a una apropiación. En 1897 se firma un tratado de Washington bajo presiones norteamericanas y de Gran Bretaña. Venezuela se ve obligada a aceptar en condiciones de desventaja el arbitraje. Ningún venezolano formará parte de la comisión arbitral, siendo Venezuela representada por 2 estadounidenses, 2 ingleses, representarán la parte británica y un quinto árbitro que será ruso. El despojo del Esequibo en 1899, laudo arbitral de París, violando los términos del Tratado de Washington en 1897, los árbitros deciden despojar a Venezuela del 90% de su territorio de Esequibo mediante una componenda que será descubierta muchos años más tarde. Venezuela protesta la decisión de violación del despojo. En 1949 se descubre el fraude del laudo arbitral de París. Se publica en The American Journal of International Law el memorándum de Severo Maire Prevost, quien, prevaricando en su función como abogado asesor de Venezuela, no denunció en su momento los acuerdos tras bastidores realizados por los árbitros del laudo arbitral de París para favorecer a Gran Bretaña en contra de las reglas establecidas por el Tratado de Washington. Finalmente, Maire Prevost en 1949 escribe un memorándum donde confiesa el complot contra Venezuela. En 1962, el canciller venezolano Marco Falcón Briceño denuncia la componenda fraudulenta del laudo arbitral de 1899 ante la 17 Asamblea de las Naciones Unidas, con lo cual se fortalece, con base en sólidos fundamentos jurídicos, el cambio hacia la reivindicación de los derechos de Venezuela, lesionados mediante el despojo, lo que conduce a la firma del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra, entonces, en 1966, se firma, en el cual los gobiernos de Venezuela, Gran Bretaña y la entonces colonia de Guyana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, reconocen la existencia de una controversia sobre la soberanía en el territorio Esequibo y se establecen los procedimientos para encontrar una solución por medios pacíficos. El acuerdo dispone de varios métodos de resolución pacífica de los conflictos conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica, Ginebra del 17 de febrero de 1966. Entonces el gobierno de Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el gobierno de Guyana Británica, considerando la próxima independencia de Guyana Británica, reconociendo que una más estrecha cooperación entre Venezuela y Guyana Británica redundaría en beneficio para ambos. Convencidos de que cualquier controversia pendiente entre Venezuela por parte y el Reino Unido y Guyana Británica por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe por consiguiente ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes, de conformidad con la agenda que fue convenida para las conversaciones gubernamentales relativas a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido,
sobre la frontera con Guyana Británica, según el comunicado conjunto del 7 de noviembre de 1966-63, han llegado al siguiente acuerdo para resolver la presente controversia. Artículo 1. Se establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guyana Británica es nulo e irrecto. Artículo 2. Dentro de 2 meses contados a partir de la entrada en vigor de este acuerdo, 2 representantes para que formen parte de la comisión mixta serán nombrados por el gobierno de Venezuela y 2 por el gobierno de Guyana Británica. Segundo, el gobierno que nombre un representante puede en cualquier tiempo reemplazarlo y debe hacerlo inmediatamente si uno de sus representantes o ambos por enfermedad muere u otra causa estuvieran incapacitados para actuar. La comisión mixta puede, por acuerdo entre los representantes, designar expertos para que colaboren con ella, bien en general o en relación con una materia particular sometida a la consideración de la comisión mixta. El Acuerdo de Ginebra, entonces, es un acuerdo que deja y acepta el procedimiento, determina el procedimiento para que esta solución de este conflicto pueda irse desarrollando de una manera pacífica, aspecto que hasta este momento la Guyana, el presidente de Guyana, ha violado con el apoyo del Imperio del Norte. Por esa razón consideramos de que es importante y valioso el espíritu y la lucha que el pueblo venezolano está desarrollando ya a través de este plebiscito, que referéndum, que está llamando pues de conformidad a su constitución. Muchos juristas establecen y plantean de que es nulo el procedimiento y justifican el porqué, pero igual de nulo han sido la violación, las acciones que se toman con base a la violación de los acuerdos previamente firmados y por lo tanto no le queda más remedio a Venezuela entonces que actuar de conformidad a su Carta Magna y a su derecho sobre su territorio. Hermanos venezolanos, sigan adelante con la lucha. El pueblo afrodescendiente de estas 2 redes importantes, Movimiento Federalista Panafricano para América Latina y el Caribe hispano, y Afroamérica 21, se solidariza con su lucha y con las acciones que realizan para seguir defendiendo esa patria grande. Nuestro abrazo fraterno y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Roy Guevara Arzú, de su canal amigo Reflexiones Afro.